Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Nos pueden escribir, recuerden, al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, porque aún permanecemos en este régimen de transmisión remota, cada uno desde su casa. Vamos a hablar acerca de un lindo libro de divulgación de Carl Sagan que se llama El mundo y sus demonios. Subtítulo: La ciencia como una luz en la oscuridad. Y entre miles de asuntos dedica un apartado a unas creencias un poco modestas. Ahí están los agroglifos, que son esos círculos que aparecen en los cultivos, círculos en las cosechas que se ven desde alguna altura. Y los aficionados y creyentes en fenómenos paranormales siempre los atribuyeron a la intervención de extraterrestres o del demonio. Y dice Sagan, una prueba de lo modestas que son nuestras expectativas de los extraterrestres y de la rusticidad para aceptar evidencias puede encontrarse en la historia de los círculos de los cultivos. Y bueno, empieza a contar esta historia que empieza en 1678, donde aparece un folleto con el nombre de El Diablo Segador, que muestra a un demonio cortando un gran círculo en el cultivo, que fue algo que apareció alguna vez, pero eso es anecdótico. Vamos a decir que en Inglaterra, ya en nuestro tiempo, ¿no?, en el siglo XIX, siglo XX, a veces los granjeros descubrían círculos y a veces en años posteriores dibujos mucho más complejos, impresos sobre los campos de trigo, avena y cebada. El fenómeno fue progresando año tras año hasta que el campo, especialmente en el sur de Inglaterra, se vio embellecido por inmensas figuras geométricas, algunas que tenían la dimensión de una cancha de fútbol, ¿no?, estampadas sobre el grano de cereal antes de la cosecha. Había círculos o círculos conectados por ejes, líneas paralelas, inclinadas y hasta figuras insectoides. Sí. Algunas formas mostraban un círculo central rodeado por 4 círculos más pequeños. Bueno, claramente causados por una inteligencia, pero todos hablaban de platos voladores. En el caso del círculo con 4 circulitos, decían que eso era claramente un plato volador con sus 4 trenes de aterrizaje. Y nadie lo consideraba una broma, ¿no? Había cientos de casos. Se ofrecieron muchas conjeturas. Personas más o menos preparadas, digo, con cierta preparación científica, inspeccionaron los lugares, hilaron argumentos, fundaron revistas dedicadas en su totalidad al tema. Se preguntaban si las figuras eran causadas por extraños remolinos llamados vórtices columnares. ¿Qué tal, columnares? ¿Cómo le va? O a veces caída de rayos, pero a medida que las figuras en los cultivos se hacían más complejas, las explicaciones meteorológicas o eléctricas se volvían más forzadas. Entonces, fueron hacia un argumento menos forzado. Los causantes eran los ovnis, extraterrestres que se comunicaban con nosotros en un lenguaje geométrico. Algunos llegaron a decir que era la tierra sufriente, que se quejaba de las depredaciones infligidas por la mano del hombre. Llegaron manadas de turistas a estos lugares, turistas de la New Age, ¿no? Sí. Todas las noches estos entusiastas montaban vigilancia, equipados con grabadoras, a ver si encontraban algo. Los medios de comunicación de todo el mundo seguían las huellas de los supuestos seres de otro mundo. Un público admirado y estupefacto compraba libros sobre los extraterrestres deformadores de cosechas. Allá en la década del 60 y 70, la literatura sobre ovnis, sobre asuntos paranormales, fue la más vendida del mundo. Y no se llegó a ver ningún platillo
colocándose sobre el trigo, ni se filmó ninguna figura geométrica en el momento de ser generada, ¿no? Sí. Pero los buscadores de lo oculto certificaron que dentro de los círculos se detectaron energías, sonamos con esa palabra. Bueno, Cada vez que oigo la palabra energía, amigo, doy Por ahí por terminada la discusión. por ahí Energías tenían desconocidas. ¿Cómo? radiación, por ahí tenían o algo así. No sé, señor. Bueno, El asunto llegó al gobierno, el gobierno inglés, ¿no? Se formularon preguntas en el Parlamento. La familia real llamó a consulta especial a Lord Solly Zuckerman, antiguo consejero científico del Ministerio de Defensa. Se dijo que había fantasmas implicados. También los caballeros templarios de Malta y otras sociedades secretas. Y los satanistas también estaban involucrados. Bueno, la prensa sensacionalista empezó a jugar. El Daily Mirror contrató un granjero y su hijo para que hicieran 5 círculos con la esperanza de tentar al periódico rival, al Daily Express, a informar de esta historia, ¿me entiende? sí, como una fake news que armaron. Claro, pero para que la levantara otro. Sí, sí. Si el Daily Express caía, el Daily Mirror saldría a burlarse, diciendo que publicaban fraudes. Pero el Express, al menos en este caso, no cayó en la trampa. El número de círculos creció, el fenómeno se extendió y los dibujos empezaron a citarse cada vez más como argumentos a favor de la visita de extraterrestres. Se trazaron forzadas relaciones con la cara de Marte. Y dice Sagan, un científico al que conozco me escribió que estas figuras se ocultaban unas matemáticas extremadamente sofisticadas que solo podían ser el resultado de una inteligencia superior. Bien, en 1991, Doug Bauer y Dave Chorley, 2 amigos de Southampton, decidieron revelar que llevaban 2 décadas haciendo figuras en las cosechas. Se les ocurrió un día, mientras tomaban una cerveza en su pub, les resultaban muy graciosos los informes de ovnis y pensaron que podría ser divertido engañar a los crédulos. Y al principio aplanaron el trigo con una barra de acero que Bauer utilizaba como mecanismo de seguridad en la puerta de su negocio. Más adelante utilizaron placas, cuerdas. Los primeros dibujos solo le costaron unos minutos. Pero como además de bromistas eran artistas de verdad, la dimensión del desafío empezó a aumentar. Y gradualmente fueron diseñando y ejecutando figuras cada vez más elaboradas. Sí. Al principio nadie parecía darse cuenta. No salía ninguna noticia en los medios de comunicación. Y los ufólogos, digamos, los seguidores de ovnis, no tenían en cuenta sus formas artísticas. Bauer y Chorley estuvieron a punto de abandonar sus círculos para pasar a otra broma más satisfactoria, pero de pronto los círculos en los cultivos se hicieron populares. Dice Sagan, los investigadores se tragaron el anzuelo, el hilo y la plomada. Sí. Bauer y Chorley estaban encantados de la vida, especialmente cuando los científicos empezaron a propagar su opinión de que no podía ser responsable de ellos una inteligencia solamente humana. Bueno. Planeaban entonces cuidadosamente todas las salidas nocturnas, a veces siguiendo meticulosos diagramas que habían preparado, ¿no? Habían diseñado antes. Seguían los pasos de sus intérpretes. Cuando un meteorólogo local dedujo que era una especie de remolino, porque todas las cosechas estaban desviadas hacia abajo, en el sentido de las agujas del reloj. Sí. Entonces ellos hicieron una nueva figura en sentido contrario, es decir, por eso digo que seguían a sus intérpretes, seguían lo que la prensa decía de ellos y después hacían cosas para
deshacer las interpretaciones. Pronto aparecieron otras figuras en el sur de Inglaterra y en todas partes. Habían aparecido bromistas imitadores. Bower y Shirley grabaron un mensaje en el trigo como respuesta. Decía, "We are not alone". No estamos solos. Sí. No estamos solari, en una palabra. Sí, señor, qué bien. Algunos llegaron a considerar que era un mensaje extraterrestre genuino. Finalmente, Doug Bower y Dave Shirley empezaron a firmar sus obras de arte con 2D. Incluso eso se atribuyó a un misterioso propósito extraterrestre. Las desapariciones nocturnas de Bower levantaron la sospecha de su mujer, Irene. Entonces, solo con grandes dificultades, acompañándolos una noche y uniéndose luego a los crédulos para admirar su trabajo al día siguiente, Irene pudo convencerse de que las ausencias del marido eran inocentes. Bower y Shirley se cansaron al final de aquella broma cada vez más elaborada, y aunque estaban en condiciones físicas excelentes, ya tenían más de 60 años y no tenían ganas de andar en operaciones de comando nocturno, ¿no? En campos ajenos. Sí, claro. Y cuyos nunca lo dueños- descubrieron. Sí. No, parece que no. Claro. Bueno, entonces confesaron. Hicieron una demostración ante los informadores de cómo hacían las formas insectoides más elaboradas, pero los medios de comunicación les prestaron poca atención, porque al fin y al cabo, con la confesión, estaban privando a muchos del placer de imaginar y comprar acontecimientos maravillosos. Claro. Para espanto de Bower y Shirley, los silenciaron. Y desde entonces ha habido otros bromistas de círculos en los cultivos, pero la mayoría de un modo más inconexo y menos inspirado. Sagan cierra su artículo diciendo: "Los demonios venden. Los bromistas, sobre todo los bromistas confesos, son aburridos y de mal gusto". Extraordinario, ¿eh? Linda nota y linda historia esta de Sí. Bower y Shirley. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta divertida historia? Ya que estamos en la doble celebración de Gardel, vamos a escuchar Mañanita de Campo, haciendo alusión Sí. a las andanzas campestres, que eran de noche pero eran descubiertas de mañana. Y además es una canción que cantábamos mucho en un tiempo con Manuel Moreira. Sí, Sí, Así señor. que vamos a escuchar la versión de Gardel. Dale.